Entonces, bueno, recuerda que habíamos hecho una inducción, dijimos que íbamos a llegar a una inducción a la regla de la cadena. Entonces, para llegar a esa inducción de la regla de la cadena, estudiamos la derivada del producto de dos funciones, y luego la derivada del producto de tres funciones, y luego la derivada del producto de cuatro funciones, ¿no? Así Entonces, aquí faltó una primita, aquí faltó la prima. Y el esquema era exactamente el mismo. Si teníamos dos funciones, pues como una regla mnemotécnica, pues podíamos escribirlas así, ¿no? FG, FG. Y pues cuando tenemos dos funciones, iba a aparecer primero, o iba a aparecer la derivada en una función y la otra quedaba sin derivar, y al revés en la otra. Entonces, si aquí primábamos la G, acá primábamos la F. Eso lo vimos, lo demostramos, hicimos la deducción con el límite cuando h tiende a 0, todo esto consta dentro de estas notas. Cuando tuvimos el producto de tres funciones, pues sucedía lo mismo, escribimos FGH y FGH, nos dimos cuenta de esto, o sea, también hicimos la deducción de esto, y nos dimos cuenta que como una reglita mnemotécnica, bueno, se escribían FG y H, y en todo momento se derivaba, en cada uno de los términos se derivaba ahora F, ahora G, ahora H. Y acá lo hicimos al revés, ahora F, ahora G, ahora H, ahora K. ¿Okay? Entonces, eso nos iba a dar una idea de cómo nos iba a llevar hacia la regla de la cadena. ¿Por qué? Porque íbamos a considerar qué pasaba cuando, por ejemplo, en la primera función íbamos a considerar que tanto F como G, las dos, iban a ser iguales a U de X. O sea, íbamos a considerar U de X elevada al cuadrado. O sea, ¿qué sucedía si aquí poníamos a una U de X y aquí a una U de X? Evidentemente, al enchufarla aquí, teníamos U de X elevada al cuadrado. Y por la característica de que función, derivada, función, ¿no? O sea, lo mismo, íbamos al revés volteado. Usted generó un resultado de esto. ¿Se acuerda cuánto nos daba este producto? Si aquí va a ser la primera U y la segunda U para que formara esta U cuadrada, ¿se acuerda cuánto nos dio? Era 2, 1. 2U. No es cierto. UX por UX' más... Ok. En principio era U por U'. Omitamos por el momento, por simplicidad, la X. U' más UU'. Así es. Sí, digo, finalmente la conmutatividad de números reales, recuerda que esto finalmente son números reales. La conmutatividad de los números reales me permite cambiarlos, y un perro y un perro son dos perros, y entonces teníamos que era 2U por U'. Prima, exacto. 2U por U'. Entonces la derivada de U cuadrada era esto. Al hacer que F, G y H fueran aquí la misma U, para tener aquí una U cúbica, ¿cuál sería el resultado de esto? Si tenemos U cúbica, U', U', U'. Entonces tendríamos que su derivada iba a ser ¿cuánto? 3UU'. 3U cuadrada, porque aquí vamos a tener una U cuadrada, y otra U cuadrada, U'. Y después acá, ahora cuando, como no le puse aquí la notación primada, ahí se la pongo, la derivada de un producto de cuatro funciones iba a ser, aquí está, y la derivada del producto de cuatro funciones es esto. Cuando la primera, la segunda, la tercera y la cuarta la igualábamos a U, entonces aquí tendríamos que la derivada de U cuarta, ¿cuánto iba a ser, Olimpia? 4U cúbica. Ándele. U cuadrada, U'. No, 4U cúbica por U'. Nada más. Cierto. Sí, porque estas tres van a ser U cúbica por U'. Cierto. Y ese esquema se iba a tener aquí, acá y acá. U cúbica por U'. U cúbica, entonces sí es 4. Bueno, pues aquí están las respuestas, ¿sí?
ahí están las respuestas. Entonces decíamos que algo nos estaba sugiriendo que esto iba a tener un comportamiento general. Bueno, de entrada, va a ser, a esto se le llama, estos resultados son una aplicación de la regla de la cadena. Para que después de la regla del cociente y la regla del producto no caiga de golpe esta regla de la cadena, pues hicimos esta inducción, ¿sí? Yo pienso, yo creo que si yo le digo, ¿y cuánto valdrá la derivada con respecto de x, Olimpia, de u séptima, u de x elevada a la séptima? ¿Cuánto va a valer eso según, pues, esta inducción que le estoy haciendo? O sea, a usted desarrollar. Sería 7u Ándele. a la sexta por u'. Ándele, 7u de x a la sexta por u'. Por u'. ¿Sí? Y entonces eso ya nos está dando una idea de cómo está funcionando, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, el objetivo en esta clase iba a ser precisamente hablar de la regla de la cadena. Y la regla de la cadena es una regla de derivación más para una nueva operación entre funciones. Hemos visto reglas de derivación para la suma y la resta, por lo tanto, suma y resta. Para la derivada de una constante por una función, esas dos constituyen las reglas las dos reglas de linealidad de la derivada. La derivada de una suma es la suma de las derivadas, la derivada de una constante por la función es saco la constante y derivo la función, esas dos constituyen la linealidad de la operación derivada. Luego vimos la derivada de un producto de dos funciones, la derivada del recíproco de una función, la derivada de un cociente de funciones. Todas esas están, y eso a mí me da un chorratal de gusto, están debidamente demostradas. Ahí están dentro de las notas. Aquí, Carlos, tenemos dentro de las notas todas esas demostradas, hechas en clase, ¿sí? Hechas en clase, ¿ok? Entonces, pues sí, hay una nueva operación diferente que es la operación de composición de funciones. O sea, las funciones se pueden sumar, restar, multiplicar por una constante, multiplicar entre ellas, dividir, obtener un recíproco de una función, y también las derivadas, las funciones pueden tener una composición. Vamos, antes de hacer la deducción, un esbozo de la deducción, aquí sí me voy a ir de una manera bastante más superficial, pero a la demostración, es una demostración bastante breve, para usar la regla de la cadena. Entonces vamos a usar la regla de la cadena y que no nos caiga tan de peso como si yo inmediatamente hubiera, digamos, enunciado esa regla, ¿sí? Y hicimos primero una inducción a que fuera viable. Ahora vamos a ver cómo funciona la regla de la cadena para que estos resultados se puedan entender en el contexto de la regla de la cadena. Pero primero vamos a ver con Olimpia lo que le vamos a recordar la composición de funciones. No me fui a me falta hacer ejercicios sobre eso. Sí los trabajé, pero no. Aquí me faltó n-1. Perdón. Los resultados anteriores sugieren que si n es un número natural, entonces la derivada de cualquier función elevada a la n, ahorita usamos puros polinomios, ahorita si se fija usamos polinomios en los casos que hemos trabajado anteriormente, que cualquier función elevada a la n, su derivada es n u de x a la n-1 por u'. De hecho, la regla de derivación que se aplica en este caso es una regla más general llamada la regla de la cadena y corresponde a la derivada de una composición de funciones. ¿Qué es la regla de la cadena? La derivada que aplica para cuando hay una composición de funciones. Otra operación más entre dos funciones. ¿Ok? Bueno, entonces, allá vamos con la composición de funciones, ¿no? Para que haya, ¿cómo se llama? Para que haya sopa de pato, tiene que haber pato. Para que sepa cómo puedo derivar una composición, tengo que saber qué es una composición. Entonces, vamos a considerar dos funciones, una función f que va de a a b y otra función g que va de c a d. Son dos, perdón, ¿qué son? Son de b a c. Fíjese a qué horas estoy
qué sonso. No revisé esto. De B a C, dos funciones. Definimos la composición que se va a llamar, adecuadamente se dice, la composición F seguida de G y denotada por G bolita F. G bolita F. De hecho, si yo leo que F va seguida de G, quiere decir que al leer la composición estoy leyendo, un poco en cierto sentido, así como los árabes, de derecha a izquierda. Ajá. Aquí le llamamos GOF, ¿no? Porque esta bolita parece una O. O GOF aplicado a una X se lee al revés. Primero se aplica F y luego se aplica G. ¿Y cuál es la regla de correspondencia que se aplica? La función, aquí la regué, aquí va de B a C, y ya le mando el archivo corregido ya con este datito. Entonces, la primera función A, la primera función F va de A a B. La segunda función G va, este es A, este es B, y este es C. Perdón por la errata aquí, este es esto. F va de A a B y G va de B a C. Son dos funciones. Decimos la composición F seguida de G como una función que va desde A hasta C. Es decir, vamos a aplicar primero la función F, vamos a tomar un elemento X, le aplicamos la función F, cae aquí la imagen de F como F de X, y luego aplicamos la función G. ¿A quién? No se la aplicamos a X, se la aplicamos al valor o resultado que fue F de X. Y entonces el valor que va a caer acá va a ser G aplicado a F de X. Es la aplicación de una función sobre otra función. Esa es la composición de una función, ¿sí? La aplicación de una función sobre otra función. Primero aplicamos F y luego aplicamos G. Es la idea de esta composición. Y entonces la regla de correspondencia está dada. Entonces a X le aplico F y al resultado de eso le aplico G. Y ese es el resultado de F seguida de G aplicado a un elemento X. El dominio, ahorita vamos a hablar con más detalles sobre lo que es el dominio de la composición. El dominio es el conjunto de números para los cuales F está definida. Esa es la primera característica para que un número X, ¿no? Un número X real pertenezca al dominio de toda la composición. Primero es que debe de estar dentro del dominio de F. Esa es la primera condición. Y la segunda es que F esté dentro del dominio, que F de X, la imagen de F, de la primera función esté en el dominio de definición de G. Lo vamos a ejemplificar con un caso para que se entienda este concepto. Y vamos a ver cómo se determina el dominio a través de operaciones. Entonces, repito, la imagen es, primero tomo un elemento X que está en A, le aplico F, la imagen de esa función se va a llamar F de X, y luego aplico la segunda regla de correspondencia, la regla para la función G. ¿A quién se la aplico? Se la aplico a F de X. Por eso ahí está, a eso se llama una composición de funciones. El resultado es la aplicación de G sobre, no sobre X, sino sobre F de X. Aquí hay la aplicación de una función sobre otra función. Y en la composición de funciones puede haber funciones anidadas donde se aplica una función sobre otra función, que se aplica sobre otra función, que se aplica sobre otra función, ¿no? Entonces, esto puede ser recurrente a más cosas, pero esas son ganas de torturar, chavos, pero hay que entender el proceso. Entonces, ahorita lo vamos a ver con un ejemplito, ¿ok? Y sobre todo la parte del dominio. Vamos a leer otra vez este párrafo. Me interesa en esta parte. El dominio de la composición F seguida de G es el conjunto de números para los cuales F está definida, además de que la imagen de la función F de X también pertenezca al dominio de G. Voy a ejemplificar. Para visualizar, vamos a este ejemplo, vamos a ver dos funciones. La primera es F de X igual a X menos 4. De una vez veo que el dominio de esta función son todos los números reales. No hay
Ningún problema con la aplicación de esta función, no es una función continua, es una recta, ¿verdad? Ya tenemos conocimiento previo, es una recta, su definición no incluye divisiones, que podrían tener divisiones entre cero, raíces de potencias pares, que podrían implicar raíces de números negativos, ni logaritmos que también mutilan elementos, ¿no?, dentro de su dominio. La función es bastante decente, es una recta, su dominio son todos los reales. La segunda función que se va a aplicar es g de x como la raíz de x. Y las raíces cuadradas, esas sí son funciones peligrosas porque hay que excluir a los elementos negativos del dominio. Por lo tanto, el dominio de la segunda función que se aplica son todos aquellos números reales positivos y incluyendo al cero. Entonces, aunque el dominio de la función f es todos los reales, no podemos elegir a cualquier número real como elemento del dominio de la composición. Ahorita lo vamos a detallar con el ejemplito, porque probablemente la imagen de este elemento no pertenezca al dominio de la función g. Perdón, porque vamos a pensar ahorita en esto. Estoy representando aquí mis tres conjuntos. Es la función f que va de a a b, y el dominio de la primera función son todos los números reales de menos infinito a infinito. Lo represento por un conjunto, para no perder la noción de notación de conjunto, pero este conjunto tiene a toda la recta real, desde menos infinito hasta infinito. Ese es el dominio. Yo puedo evaluar la función f donde quieran y no hay ninguna bronca. El dominio son todos los reales. Posteriormente, la función g tiene un dominio que va desde el 0 hasta el infinito. ¿Okay? Entonces, vamos a dar sentido a esta expresión. El dominio de la composición es el conjunto de números para los cuales f de x está definida, además de que f de x pertenezca al dominio de definición de g. A ver, ejemplificamos primero con x igual a 3. Yo voy a ubicar, pues, x igual a 3. Si este es el 0, si aquí está el 0, pues el 3 debe ser un puntito arribita de 3. Y bueno, bajo la función f, al 3, la regla de correspondencia que rige a la función f es x menos 4. Aquel numerito al cual le quiere encontrar pareja, aquel numerito x al que le quiere encontrar pareja, tómelo y réstele 4. A 3 le resto 4 y me da menos 1. Menos 1. Y entonces, 3 pertenece al dominio de la función. 3 pertenece al dominio de la función. Sin embargo, al momento de operar, de aplicar la función f sobre el 3, fíjese que ¿dónde caigo? En menos 1. Menos 1. Y yo ya no puedo aplicar la función g. Yo ya no puedo aplicar esta función g a este elemento. Además de que f de x pertenezca al dominio de definición de g. La imagen de 3 es menos 1, pero menos 1 no pertenece al dominio de definición de esta función. ¿Sí? Por lo tanto, aunque el 3 esté dentro del dominio de la función f, no puede estar dentro del dominio de la composición. ¿Por qué? Porque su imagen cae aquí abajo. Y cualquier otro número que esté por acá abajo, 1 o el 0 o el menos 10, cualquiera, si todavía le resto 4, me van a dar números negativos. Y por lo tanto no vamos a poder obtener la raíz. Así que 3 no pertenece al dominio de esto. ¿Sí? Es una idea nada más pictórica para que no se me espante. 3 menos 4 es menos 1 y el menos 1 no pertenece al dominio. Por lo tanto, pues descartamos al 3. Si pensamos en otro número, por ejemplo el 8 está dentro del dominio, pues son todos los reales para f, pues el 8, bien, 8 menos 4, 4, su imagen es 4. A este 4 ya le podemos aplicar la raíz cuadrada. Pues sí, porque la raíz cuadrada de 4 es 2 y ya podríamos, a este 4 ya lo podríamos mandar para acá. Y entonces este 8 ya pertenece. Primera condición, está dentro del dominio de definición de la función f. Y segunda condición,
su imagen que fue 4, sí pertenece al dominio de definición de la segunda función, que es G. En ese sentido, vamos a determinar cuál es el conjunto de valores donde sí se puede. Bueno, vamos a quitar ese número y vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. ¿Qué es la composición? La composición f seguida de G es, a una X le aplico F. Y después a f de X le aplico G. Esa es la forma en la cual opera una composición. Entonces, yo le voy a aplicar la regla de correspondencia G, ¿a quién? A f de X. ¿Y cuál es la regla de correspondencia de f de X? X menos 4. ¿Y qué le hace G a su argumento? Le extrae la raíz cuadrada. Al argumento, o sea, al numerito que está aquí, le termina extrayendo la raíz cuadrada. A X menos 4 le extrae la raíz cuadrada y la regla de correspondencia, esto se llama así, la regla de correspondencia de la composición completa es raíz de X menos 4. ¿Sí? Yo voy a aplicarle, a la X le voy a aplicar F. ¿Sí? Primero aplico F, seguida de G, porque primero a una X le aplico F, y a f de X le aplico G. Va F seguida de G, en ese orden. Entonces, aquí adentro escribo quién es f de X, cuál es la regla de correspondencia de f de X, X menos 4. ¿Qué hace G de X a su argumento? ¿Qué le hace G de X a su argumento? Le saca la raíz cuadrada. G de 10, raíz de 10. G de 8, raíz de 8. G de estrellita, raíz de estrellita. G de X menos 4, raíz de X menos 4. Y entonces, al hacer esa composición, la regla de correspondencia de la composición es esta. Esta es la que va a limitar el dominio. Esa regla de correspondencia es la que excluyó al 3, ¿no? Y palomeó al 8. ¿Sí? Este no y este sí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, tiene un procedimiento matemático muy sencillo. Como la regla de correspondencia de la composición es X menos 4, es la raíz de X menos 4, entonces las raíces son válidas dentro de los números reales para cuando el argumento, ¿sí? Es mayor que 0. ¿Cuándo existe una raíz? Cuando existe la raíz de algo, cuando ese algo es mayor que 0. Entonces resuelvo la desigualdad, X menos 4 es mayor que 0, y menos 4 está restando, va sumando, X mayor o igual que 4. Por lo tanto, el dominio de la composición que cumpliría Olimpia con esto, el dominio cumple con esa definición, es todas las X que pertenecen al infinito, al conjunto 4 infinito, las X mayores iguales que 4, de 4 a infinito. Entonces, el dominio es de 4 a infinito. Cualquier número que esté en el intervalo 4 a infinito va a formar parte de esta composición de funciones. ¿Sí? Porque el 4, que es el más chirris de todos, es la cota inferior de este conjunto, es el extremo inferior de este conjunto, es el ínfimo de este conjunto, al 4 menos 4, 0, y la raíz de 0 ya existe. La raíz de 0 es 0. Y en adelante, cualquier otro valor ya va a ir generando imágenes. La raíz de 5, digo, si meto aquí al 5, 5 menos 1 es 1, la raíz de 1 es 1 y cae por acá. 7 menos 4, 3, la raíz de 3 existe y la calculo y va por acá. 20 menos 4 existe, 16, la raíz de 16 la calculo y da 4. Hay casos medio, digamos, controversiales sobre funciones
sobre gente que no considera el dominio de la primera. O sea, se va, dice, ¿cómo le hago? Nada más haz la composición y calcula la regla de correspondencia. Y no es cierto. No es cierto porque a veces esta puede estar prohibiendo números. Entonces se tiene que hacer una intersección. Sobre la marcha sí podemos hacer más ejercicios, eso sí me interesa. Pero primero, pues hay que ver. Es el conjunto de números definidos para los cuales f de x está definida. Ah, chido, todos los reales, ¿no? De menos infinito a infinito. Primero, pero ya después tengo que ubicar que un número que no sea el 4, uno más bajito como el 3, me manda acá abajo. Sí. Y luego yo ya no puedo ir para acá. Sí. Eso quiere decir que este no puede pertenecer al dominio. Claro, al final hay una razón. Se aplica la talachita esta, ¿sí? Se aplica la talacha esta de resolver la desigualdad de que lo que está adentro de la raíz debe de ser positivo. Encuentro mi conjunto solución y eso es. Pero tengo que ver un fallo y un error para decir este sí y este no. Para encontrarle un sentido. Y este se vuelve el dominio de la definición. Y en esta parte hay que andarse con pies de plomo, ¿eh? Créanme que si uno ya se mete en cuestiones más finitas, ahí puede hacer uno tropezar a varios. Entonces, sí lo tengo que hacer, pero primero estamos apenas familiarizándonos con la composición de funciones, porque necesitamos hacer composición de funciones, ¿sí? Para que se entienda el concepto de regla de la cadena.